Hola, profes, buenos días, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Hoy nos toca el componente de aptitud verbal y vamos a ver el tema del propósito comunicativo en el texto. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es el propósito que tiene el autor para producir un texto? ¿Cierto? La palabra propósito, ¿qué nos quiere decir? Vamos a partir de ahí, sí, queridos maestros, para que nosotros podamos entender el significado de la palabra propósito. Ya sabemos que todo texto que se produce se hace con una intención, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Ningún texto surge de la nada sin ninguna razón. Según el lingüista Bandy, él diferencia claramente qué es propósito e intención, ¿sí? Él hace esas diferencias entre esas dos palabras, ¿sí? Él dice que son cosas totalmente distintas. Según Bandy nos dice que la intención es aquella que se entiende como lo que queremos conseguir, lo que nosotros buscamos, mientras que el propósito, según este mismo autor, es la intención lograda. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Yo quiero terminar mi maestría para conseguir un mejor empleo, ¿sí? Para que me asciendan y en la empresa donde yo trabajo. Esa es la intención, profes. El día que yo cumple esa meta, el día que yo termine mi maestría, el día que yo logre ese ascenso, el día que yo logre buscar un mejor empleo, ahí, ¿cierto? Cuando se cumple esa meta, habré logrado mi propósito. Entonces, mi intención se convirtió en ¿qué? En un propósito, obviamente eso según lo que nos explica el lingüista Bandy. Vamos a ver qué es un propósito. Pues obviamente viene de la palabra latín que significa propositum. ¿Sí? El propósito es la intención o el ánimo de hacer o de dejar de hacer algo. No necesariamente tiene que ser algo, digámoslo, dirigido hacia lo positivo, hacia una meta positiva, no. También puede ser una cuestión, no lo llamemos negativa, pero puede ser algo que nosotros queramos sacar pues como de ese camino profesional, de nuestra vida personal. Si eso está logrado dentro, o está metido dentro de una intención y al final yo logro esa intención, pues se habrá convertido en un propósito. Entonces también no solamente es la meta de hacer algo, sino también de dejar de hacer ciertas cosas, ¿sí? Ahí también se convierte en un propósito, ¿sí? El propósito es entendido como un objetivo, algo que se quiere conseguir y que requiere que de mucho esfuerzo y de cierto sacrificio. Eso también lo tenemos acá, sabemos que ese propósito pues es un objetivo, es una meta, ¿sí? La intención de lo que el autor quiere lograr. Ahora sí ya puedo ir a entender el propósito del autor en el texto, mis queridos profes. Recordemos, puede ser una meta relacionada con un desarrollo personal, ¿sí? Acá nos dice el propósito del autor. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Yo me pregunto la razón por la que el autor ha escrito ese texto, la motivación, la intención, el objetivo, la meta que ha tenido para escribir lo que nosotros seguramente nos vamos a encontrar en un libro, en el examen docente, en este caso puede ser en un ICFES, puede ser en cualquier tipo, ¿sí? de ámbito donde yo me enfrente a un texto, ¿sí? Obviamente eso se conceptualiza como el propósito de ¿qué? Del autor, lo que busca lograr, la razón que él explique el por qué ha redactado ese texto. Estamos hablando de cualquier tipo de texto, ¿sí? Y no olvidemos que cada texto tendrá una razón totalmente distinta. Uno se pregunta, ¿cuál es la relación que hay entre el propósito del autor y la comprensión del texto? ¿Sí? Son cosas obviamente que van ligadas de la mano, esa comprensión va dirigida ¿hacia quién? Hacia el lector. Para poder comprobar lo que el texto obviamente dice, es importante que el lector identifique el propósito. Nosotros ya vamos a mirar algunas ramitas, como algunos ítems que nos van a ayudar a identificar ese propósito, pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre que nos enfrentamos a un texto. ¿Qué significa esto? Que cuando nos enfrentamos, ¿qué es lo que nosotros primero tenemos que hallar? El propósito del autor, hacernos esa pregunta, ¿a través de qué? De lo que estamos, ¿sí? leyendo. ¿Qué busca, qué persigue el autor por medio de ese escrito?
Los propósitos, recordemos, tienen que ver con las tipologías textuales, que ya lo vamos a mirar. Pero eso es eso es fundamental, las tipologías textuales, estudiarlas a fondo y tenerlas claras para nosotros poder encaminarnos a una búsqueda del propósito del autor de manera o eficaz, ¿sí? Recordemos que también cada tipo de texto origina propósitos distintos, porque cada tipología textual tiene un esquema diferente que ya lo vamos a mirar. Entonces uno debe preguntarse, ¿qué motivó al autor a escribir el texto? Una pregunta importante. Si yo quiero encontrar el propósito, debo preguntarme, debo cuestionarme, ¿sí? Cuando vaya a leer ese texto, ¿qué motivó al autor? Sí, la respuesta, pues obviamente al final, ¿qué va a ser? Va a ser el propósito, ¿sí? Para que lo tengamos. Entonces, para comprender lo que el texto dice, es importante que el lector identifique el propósito o intención. Recordemos eso. ¿Qué motivó al autor a escribir el texto? Una pregunta que no puede dejar de faltar siempre cuando estemos enfrentados a ese texto, ligado con otras cosas que ya nosotros hemos aprendido acá en las clases, ¿sí? ¿Cómo identificar el propósito, ¿sí?, del autor en los textos? Vamos a mirar. La identificación del propósito del autor requiere que el lector, se pregunte, ¿qué quiere decirme el autor en este texto? Sí, otra pregunta importante, ¿qué quiere que yo haga al terminar de leer su texto? Sí, muchas veces deja muchas enseñanzas, ciertos tipos de textos, entonces uno se pregunta, ¿qué quiere? ¿Realmente quiere el autor o qué quiere que yo termine haciendo al finalizar este texto? Cambiar un poco mi pensamiento, solamente lo que quiere es divertirme, ¿sí? Quiere cambiar una opinión frente a un tema en específico. Otra pregunta, ¿quiere influir en mi comportamiento o en el de otras personas? Porque seguramente yo me puedo identificar mucho con los textos de un autor en específico, por eso me gusta mucho, porque va encaminado, tiene que ver con mis principios, con mis valores, con mi profesión, entre otras. Entonces también, ¿qué quiere influir en mí o en otras personas? ¿Y qué quiere hacerme pensar o sentir? Cuando nosotros estamos frente a un texto, profe, yo se los digo, como truquito, uno tiene que ponerse en el lugar o ser un personaje más dentro del texto. Eso nos va a permitir no solamente comprenderlo mejor, sino que las emociones, ustedes saben que los seres humanos somos emociones, en un 95% la mayoría de las personas, entonces esas emociones nos van a permitir identificar mucho mejor ese propósito. Claro, hay algunos textos, no es lo mismo una lectura con un fin informativo, ¿sí? No es lo mismo un texto científico, por ejemplo, o un texto filosófico, claro está, pero cabe las preguntas, ¿las puedo relacionar con cualquier tipo de texto? Claro que sí. Porque si tenemos un texto de esos enfrente es porque seguramente hay un propósito de fondo y la respuesta está ahí para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Si yo no hago estas cuestiones, estas preguntas, va a ser muy complicado poder saber cuál es el propósito, cuáles son las estrategias que nos ayudan rápidamente a encontrar, ¿sí?, los propósitos en los textos. Entonces, eso es importante. ¿Listo? Sigamos por acá. ¿Cuántos tipos de propósitos hay? Existen muchísimos, ¿sí? Pero como les dije hace un momento, que los propósitos obviamente se clasifican de acuerdo al tipo de texto que hay. Vamos a recordar rápidamente cuáles son los tipos de textos. Obviamente son muchos, pero principalmente según la superestructura. Aquí vamos a recordar mucho lo que vimos en la última clase, que fue idea, título, idea principal, ¿sí? Aquí esto va todo ligado, entonces esa clase también es muy importante acá. Tiene que ver con la superestructura. ¿Por qué? Porque las tipologías textuales hacen parte de la superestructura, una de las 3 ramas importantes dentro de la comprensión de lectura, ¿sí? Pues yo lo he planteado y he puesto como la organización que hemos visto, realmente son como 4 las que vamos a trabajar. Sí, los tipos de texto tienen que ver mucho con los propósitos y vamos a encontrar 4 distintos, ¿ok?
que ya seguramente ustedes lo han trabajado. Entonces, tipos de propósitos que vamos a trabajar. Puede ser un propósito el de informar o de exponer, ¿cierto? Otro propósito puede ser recrear o entretener. Yo me puedo encontrar ese tipo de propósito en cualquier lectura. Así como también me puedo encontrar otro propósito que puede ser el de convencer, el de persuadirme a través de esos textos. Y por último, el de representar o el de caracterizar. También se le llama describir. Esos 4 los vamos a trabajar y los 4 van ligados ¿a qué? Van ligados a las tipologías textuales, que es lo que vamos a mirar en estos momentos. ¿Listo? Denme un segundo por acá porque alguien está intentando ingresar. Listo. Vamos a mirar algo importante. ¿Cómo identificar el propósito comunicativo de un texto? Sí, ya sabemos que va a través de una intención, que la intención, si la logro, me lleva al propósito, hay unos cuestionamientos, sí, pero realmente, ¿cuál es la ruta que yo debo seguir cuando yo estoy frente a un texto y lo leo? Sí, más adelante vamos a aprender un método, ¿sí?, para poder hallar respuestas más eficaces dentro del examen, pero por ahora necesito que entendamos mucho mejor esto. Pero claro, la ruta nos va a servir, por supuesto que nos va a servir para nosotros identificar cuál es el propósito. Entonces, primero, identificar el tipo de texto, ¿sí? Esa identificación del tipo de texto está ligado con esto, con esos verbos en infinitivo, llamémoslo así. Si yo me doy cuenta que ese texto me quiere informar o me quiere recrear o me quiere convencer, yo tengo que identificar ese tipo de texto a través de ¿qué? De las tipologías textuales, ¿sí? Eso tenemos que estudiarlo muy bien, profes, y nos los tenemos que aprender. Lo que yo siempre les digo, nosotros no podemos llegar al examen, es que por allá la profe me habló del texto argumentativo y me dijo que tenía algo que ver con tesis, sí, con conclusión al final. No podemos llegar al examen así. Sí, nosotros tenemos que aprendernos las tipologías textuales y cuál es la estructura de cada uno para nosotros poder identificar la primera ruta, ¿sí? El tipo de texto, porque si no lo aprendemos, no nos funciona, profe. Claro, de chiripa yo puedo medio analizar y pues concretar seguramente una respuesta, como pueda que no me funcione, que es lo más probable. Entonces, identificar el tipo de texto, primero. Segundo, reconocer el tema y la idea principal. Yo sé que tengo algunos profes, aquí la mayoría, que estuvo en la última clase. Sí, si alguien quiere activar su micrófono, y vamos a explicar un poco o qué tienen en cuenta sobre el tema y la idea principal según la última clase. ¿Qué recuerdan? Los escucho, nos escuchamos entre todos. ¿Cómo reconozco yo el tema dentro de un texto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguien lo recuerda? Yo, profe. Dale. Para reconocer el tema, entonces podemos tener tips como de palabras que se repiten o de pronto qué es lo que nos está queriendo transmitir el tema, o para poder identificar la idea principal como cuando intenta como definir algo en una misma oración. Listo, claro que sí, la profe lo dijo, reconocer el tema. Sí, que eso fue lo que se trabajó en la última clase. Yo invito a los profes nuevos que tengo a adquirir esa clase para que la puedan mirar, porque realmente el tema, trabajar el tema dentro de un texto es importante y nos va a ayudar de aquí en adelante a todo lo que podamos comprender a través de la comprensión lectora, ¿sí? Entonces, reconocer el tema, lo que nos decía la profe, aprendimos unos tips, entre ellos identificar cuál es la palabra que más se repite en el texto. Por eso vuelvo y le repito, no se trata de leer por leer. Cuando yo empiezo a leer un texto, sea de 1, 2 o 3 párrafos, yo tengo que empezar a identificar el tema. Esa idea principal yo la puedo inferir, es decir, yo la puedo extraer de todo lo que yo lea en ese texto y ya puedo hacer una idea principal que yo la puedo inferir, como pueda que el mismo texto en las primeras líneas del primer párrafo ya me dé una idea y seguramente
seguramente se conecte con el resto del texto. ¿Qué más hay que tener aquí en cuenta? Los conectores. Ya tuvimos una clase de conectores, entonces la idea es mirar si ese conector me está sumando información. Si me está sumando información, ¿qué implica? De que la idea principal o la idea general del texto, por ejemplo, no ha cambiado, sigue siendo la misma. ¿Sí? Hay que estudiar, como tener en cuenta y estudiar todo este tipo de cosas. Cuando yo ya reconozco el tema, cuando yo ya tengo como esa idea general del texto, ya sé qué tipo de texto me está hablando, sencillamente voy al tercer paso, que es determinar obviamente el propósito comunicativo. Si el paso 1 y 2 yo lo tengo claro, seguramente el tercer paso yo ya lo voy a tener en las opciones de respuesta y no voy a tener pierde ni me voy a confundir. Entonces, importante, miren ustedes, el tema de reconocer, sí, la parte del tema y la idea principal y de aprendernos que las tipologías textuales. Por ejemplo, acá, ¿qué pasa? Algunos autores consideran, ¿sí? Algunos autores consideran que, por ejemplo, en este caso, acá tenemos expositivo, narrativo, argumentativo y descriptivo, que son los tipos de texto que vamos a trabajar. ¿Qué pasa? Algunos autores especialistas en el tema consideran que el descriptivo no es un tipo de texto, no debería ser considerado un tipo de texto, ya que muchas veces se encuentra dentro del narrativo, ¿sí? Hay quienes defienden que sí, debe ser un tipo de texto, ya que cumple una función distinta y es de representar, de caracterizar, ¿sí? Ese es como el objetivo del descriptivo, describir, representar ciertos objetos, ciertas cosas, ciertos personajes que me van a permitir, obviamente, clasificarlo como un tipo de textos. Hay algunos textos que de acuerdo a su contenido, ¿sí? Recordemos, pueden ser informativos, pueden ser poéticos, periodísticos, científicos, entre otros, pero según la forma nosotros acá vamos a trabajar esos 4, los que tenemos en pantalla. ¿Por qué hago esta clasificación, profes? Pues para poder explicar, ya adentrarnos un poco en el terreno de los 4 tipos de textos. Obviamente tiene que ver mucho y van de la mano con los propósitos. Si yo no sé los tipos de textos, pues las tipologías textuales y cuál es la estructura de cada una, pues no voy a poder hallar el propósito del autor. ¿Listo? Vamos a encontrar también que el texto narrativo, por ejemplo, busca que recrear, ¿sí? Entretener, divertir. Cuando yo aprendo a identificar ese texto narrativo, yo ya sé hacia dónde va dirigido el propósito, ¿sí? El expositivo que busca informar, ¿sí? Exponer, presentar una cuestión X o una idea en el texto. El argumentativo que busca, el argumentativo siempre va a buscar convencer, ¿sí? Siempre nos va a tratar de persuadir, a tratar de apelar a que nosotros cambiemos la idea. Ese es el esquema del argumentativo. Y el descriptivo obviamente busca representar, busca caracterizar. Ya vamos a mirar cada uno de ellos. Sí, seguramente vamos a tener una clase porque el tema de las tipologías textuales es muy grande. Aquí nosotros solamente lo vamos a tratar pues como lo básico para poder llegar como a este tema, pero ya si entramos directamente a trabajar propósito por propósito, se nos va una clase y la idea es entender el esquema de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que de acuerdo a qué, al tipo de texto, pues yo voy a tener un propósito del autor siempre distinto. Si estoy enfrente de un texto expositivo, el propósito va a ser distinto. Si estoy frente a un texto narrativo, el propósito de ese autor es totalmente distinto, ¿cierto? Cada tipo de texto persigue un propósito. Cuando el autor se decide a escribir el texto, primero piensa ¿qué quiere conseguir con ese texto? Y con base en ello, pues obviamente él ya decide la tipología, ¿sí? Un tipo de texto en cual quiere encaminar ese escrito. Por ejemplo, dice, mi intención con este texto es que la gente, no sé, se concientice de que arrojar basura es algo negativo para nuestro planeta. Vamos a poner un ejemplo, eso es lo que yo voy a intentar, ¿sí? Hacer un libro, ¿sí? Hacer un ensayo, etcétera. Eso es una intención, realmente, ¿cuál es el texto que me va a ayudar a lograr esa intención? Si yo quiero trabajar
la conciencia, yo quiero trabajar con la conciencia de las personas para que se den cuenta que arrojar basura, pues evidentemente es algo negativo para el planeta, ¿sí? ¿Qué texto o qué tipo de texto me va a lograr, me va a permitir lograr esa intención? ¿Cuál creen ustedes que puede ser de acuerdo a los que tengo en pantalla, profes? ¿Qué tipología textual me va a ayudar a mí a lograr ese objetivo? El argumentativo. El argumentativo, claro que sí, profe. Ese es el tipo de texto donde yo me tengo que encaminar en su estructura, ¿sí? Para yo poder, obviamente, persuadir, para yo poder entrar a ese terreno y dar muchas ideas y tratar de convencer a quienes, a los que vayan a leer ese texto, de que evidentemente arrojar basura sí es algo negativo para el planeta. Entonces, ¿cuál sería? Yo primero pienso o tengo esas ideas arraigadas de qué yo quiero escribir, porque todos tenemos como una línea de lo que más nos gusta, seguramente puede ser economía, el capitalismo, la educación, etcétera, y después de que yo tengo esa idea planteada sobre qué quiero escribir, encaminada hacia dónde, yo escojo la tipología textual. En este caso, para este ejemplo, es el texto argumentativo, porque yo tengo que entrar a ¿qué? A persuadir, a convencer de que evidentemente ese tema que yo tengo sobre la mesa nos va a permitir ver el mundo de una forma diferente y seguramente que las personas cambien sus ideas. Si nos damos cuenta, profe, el autor, pues cuando hace un texto, primero piensa en qué, en el propósito, en esa intención, y posteriormente entra a pensar ya la tipología textual, desde dónde la quiere encaminar. ¿Listo? No sé si alguien tenga una pregunta hasta ahí, creo que vamos claros, preguntas. Sí, una pregunta. Buenos días. Buenos días, profe. María Fernanda, dentro de lo que nos estás explicando, también cabría allí en ese ejemplo, en algún momento llegué a pensar como expositivo, digamos que se exponen las ideas frente al cuidado, ¿no cabría ahí de pronto también? Me generó la duda. Listo, sí, profe. Como ya vamos a empezar a mirar uno a uno, en este caso el expositivo obviamente tiene una condición 100%, digámoslo así, que de informar, pero el expositivo tiene una estructura, que es lo que ya vamos a lograr entender y es lo que nosotros debemos aprendernos. La estructura, por ejemplo, el narrativo es inicio, nudo, desenlace, es como más hacia entretener, hacia los cuentos, la novela. El expositivo es igual, tiene una estructura y realmente esa estructura me permitiría a mí convencer, llegar a persuadir si lo que yo quiero es eso, teniendo en cuenta el ejemplo, ¿sí? Vamos a dejar tu pregunta ahí y voy a seguir explicando y si al final tienes dudas, la resuelvo. ¿Te parece? Listo, dale, perfecto. Listo. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Tú estás grabando? Sí, yo estoy grabando la clase. No se preocupen que como siempre al final yo les hago llegar el video de la clase, el trabajo para que realicen en casa, nuevamente el material, todo yo les hago llegar. ¿Listo, profes? Entonces, no es que primero tras un texto, lo que les decía ahorita, y después dice ese texto, bueno, ¿qué es lo que voy a lograr con ese texto? ¿Cuál es el propósito? Obviamente eso no es así, profe. El autor primero, ¿qué hace? Germina en su mente el propósito, analiza qué quiere lograr y de acuerdo a ello elige el texto. Lo que quiero es informar, ¿cierto?, los resultados de una investigación. Entonces, si yo quiero informar los resultados de esa investigación, ¿cuál es el texto por el que yo me encaminaría y seguramente tiene pues como las líneas conductivas hacia ese texto? Pues obviamente un texto expositivo. Si mi intención es entretener, pues quiero relatar, quiero contar hechos para entretener al público, pues obviamente voy a elegir ¿cuál? El narrativo, ¿sí? Porque cada uno tiene una estructura que me va a permitir guiar ese texto con la mejor intención. Quiere decir, profe, ¿cómo son las acciones? ¿Sí? Las personas que rodean mi vida, quiero escribir sobre las acciones, las personas que me rodean. ¿Qué creen ustedes que yo puedo elegir en este caso si yo voy a hacer una descripción de esos personajes? Pues obviamente el texto descriptivo, ¿sí? Recuerden siempre, el propósito es el que rige al texto.
Es la razón de ser para que se produzca el texto, que nos permite encontrar, obviamente, los motivos por los cuales nace ese texto, que eso es importante. De acuerdo a los diferentes tipos de textos, siempre vamos a encontrar también diferentes propósitos. Eso es claro, eso no es, digámoslo así, innegociable, eso siempre va a ser así. Así que vamos a encontrar uno a uno, vamos ahorita a mirar uno a uno cada propósito de acuerdo a las tipologías y cómo lo debemos de trabajar. Por ejemplo, ¿a qué se refiere cuando nosotros hablamos del propósito de informar? Vamos a mirar acá, ¿sí? El de informar obviamente es como uno de los más sencillos de trabajar si lo tenemos en cuenta, ¿sí? ¿Qué nos dice acá? Que busca ofrecer, ¿sí?, información precisa sobre un tema, ¿sí? Y además se intenta que el destinatario la comprenda. Informar, datos básicos, ideas muy generales, yo me puedo apoyar obviamente en otros autores, pero básicamente informar. Dentro de ese propósito de informar, ¿sí?, tenemos como varias ramitas que nos van a conducir, que nosotros aprendamos a identificar si es una noticia, si es un artículo científico y demás. Entonces, ¿en qué tipo de texto nosotros encontramos estos propósitos? Por ejemplo, en las noticias, cuando leemos una noticia en el diario, ¿sí?, nosotros podemos encontrar una noticia del Tiempo o del Espectador o la BBC de Londres en un examen docente. Claro, nosotros podemos encontrar una noticia. En el momento en el que nosotros veamos la noticia, veamos la fuente de esa noticia, ¿qué tenemos que hacer de una? Pensar en que es informativo, que tiene que ver con lo que es su tipología textual. ¿Cuál sería? ¿Sí? Si me está informando, ¿cuál sería, profes? Si esa noticia me está informando, ¿cuál sería la tipología textual de esa noticia? Expositivo. Muy bien, el expositivo. Entonces, ahí ya el autor, por medio seguramente de esa noticia, el que escribió esa noticia, ya me está diciendo, me está informando, y por ende yo ya puedo decir, ok, esto es un texto expositivo. O sea, no tiene cabida en el narrativo y mucho menos en el argumentativo. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Claro, está mirando de que de pronto la noticia me quiera al final persuadir, pero definitivamente si es una noticia tomada de un periódico, de una entrevista para una revista, el hecho de que sea una noticia, pues ya me está informando. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Un artículo científico, que es muy común encontrarlo en los exámenes. Si me está exponiendo, me está presentando un artículo científico, ¿cierto? Por ejemplo, cuando leemos sobre diferentes curas, ¿sí?, para ciertas enfermedades, investigaciones realizadas, ahí ya me está informando, ¿sí? Ya de una yo digo, esto es un texto expositivo, ¿sí? También podemos hablar de informes sobre experimentos, por ejemplo, donde haya que conocer resultados de ciertas enfermedades o con animales, ¿sí?, etcétera, etcétera. Si yo miro que es un informe sobre un experimento que me está hablando en cuestión, yo ya debo identificar de una vez que eso es un texto expositivo. Si me está hablando, por ejemplo, en los reportajes, ¿cuál es la diferencia de un reportaje con la noticia? Que el reportaje hace una investigación mucho más profunda, es decir, la noticia lo que va a hacer es informarme de una manera mucho más general, se centra en los hechos ocurridos, mientras que el reportaje es una investigación más completa, ya vienen las causas, las consecuencias, los protagonistas desempeñan un papel importante. Entonces, si yo me encuentro por un reportaje, con un publireportaje, ya sé que me está informando. ¿Listo? Entonces, en cuestión, para que lo tengamos en cuenta, son un medio para transmitir algún tipo de conocimiento, ¿sí? Todo aquel texto que utilice como esa idea global de quererme transmitir a mí un conocimiento, una información, estamos ante un texto que tiene que ver con el propósito del autor, tiene que ver con la tipología textual, con lo expositivo, ¿sí? Seguramente porque, para responder de pronto la pregunta del profe, si yo quiero hablar
de que arrojar basuras, ¿sí? Hace daño al planeta. Pues si yo lo planteo como una noticia, pues seguramente no voy a lograr la intención de lo que yo quiero, porque la misma idea me lo está diciendo. ¿Qué es lo que quiero? Que la gente comprenda que arrojar basuras, un ejemplo, a las calles, daña el planeta. Si yo lo planteo como una noticia, pues como lo que tiene que ver con la parte informativa, pues como experimento no cabe, como un reportaje, pues creería yo que no voy a lograr como el objetivo, y es, ¿cuál es el objetivo? Yo quiero que la gente entienda de que arrojar basuras a la calle daña el planeta. ¿Y cuál es la mejor forma de yo poder, de acuerdo a las tipologías, de yo poder entrar como en la conciencia, hacer entender a la gente de que evidentemente eso es malo, porque lastimosamente hay gente que no tiene todavía esa conciencia de que arrojar basuras es malo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo no lo puedo informar. Sí, yo lo que tengo es que utilizar la tipología argumentativa para yo poder persuadir a esa persona y que seguramente llegue a cambiar sus ideas. Pues informar lo puedo hacer, claro que sí, pero realmente está cumpliendo con el objetivo del autor. ¿Sí? Pueda que yo quiera escribir sobre los cambios climáticos, pero lo que sencillamente quiero es informar, que la gente sepa las cifras, ¿sí? De cómo va año a año el cambio climático en el mundo. Pero seguramente si el profe ya quiere cambiar el chip en ciertas personas y quiere dejar una huellita y quiere que eso realmente la gente tenga conciencia, ¿qué es lo que realmente él tiene que encaminarse? Buscar el esquema del argumentativo y enfocarse por ahí. Entonces eso también varía pues de acuerdo a los planteamientos y a las ideas que tenga el autor. ¿Listo, profes? No sé si hasta ahí vamos claros. ¿Alguna pregunta? Listo, vamos a continuar por acá. Vamos a mirar un ejemplo. Panamá es el título. Es un país de América, escuchen bien, es un país de América ubicado en el extremo sureste de América Central. ¿Qué me está diciendo el texto ahí? El simple hecho de que ya me diga eso en las primeras líneas del texto, profe, ya me está dando una ubicación exacta. Sí, ya me está dando una información que pueda que yo no conozca, como pueda que sí, pero ya me está dando una información. Sí, me dice que es un país, ¿sí? Y dónde está ubicado ese país. Entonces, lo que en este caso está haciendo ese texto, ¿qué es? Informándome, ¿sí? Por medio de una reseña, seguramente, en este caso, sobre Panamá. Dice, su nombre oficial es República de Panamá y su capital es la ciudad de Panamá. ¿Sí? Aquí, ¿qué me sigue? Me sigue informando, profes. Aquí me sigue dando información. O sea, en este caso, obviamente eso es evidente. Limita al norte con el Mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica. Sí, aquí me sigue informando. Tiene una extensión de 75.517 kilómetros cuadrados. ¿Dónde está localizado? En el istmo que une a Sudamérica con América Central. Y me da un dato importante, su población es de 3.405.813 habitantes, según datos del censo del 2010. Entonces, ¿qué observamos acá? En este texto, obviamente, encontramos la información como un propósito principal del autor. Este texto, por ende, cuando me brinda información de ubicación, en este caso cuántos habitantes tiene, con quién limita, su extensión, estamos frente a un texto expositivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me está informando de datos precisos referentes a Panamá. Él no me está comparando a Panamá con Colombia, ni me está hablando de la economía de Panamá. No, él me está dando datos precisos, datos informativos. Si yo encuentro una referencia de texto como esta en el examen, profes, de una, me está informando. Sí, aquí no quiere que yo cambie mi idea sobre Panamá, aquí pues no me está hablando de las condiciones económicas, sociales y culturales como para decir que es descriptivo, aquí no me está entreteniendo de una forma jocosa con Panamá, no, aquí simplemente me está informando.
¿sí? Con datos precisos sobre Panamá. Entonces, brinda información precisa sobre el país. Eso es un texto expositivo. Y así se me presentan muchos textos, ¿sí? No vamos a caer en el error de pronto de confundirnos porque esa no es la idea. Entonces, acá pilas, me está informando sobre Panamá. Aquí ya tengo un texto expositivo, un texto que me está informando. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo con imágenes. Sí, quiero que estén muy atentos acá. ¿Qué observamos? Obviamente esto es un texto, ¿cierto? Es un texto expositivo, pero vamos a mirar cuál es el propósito del autor con la imagen, ¿sí? Acá el propósito del autor, ¿cuál es? Informarme sobre las características de Panamá. Podríamos decir, ese es el propósito del autor. Aquí el propósito del autor no es cambiarme la idea para yo viajar a Panamá. No, aquí simplemente el propósito del autor es informarme, ¿cierto? Con datos precisos referentes a Panamá. Ese es el propósito de este texto, ¿sí? Vamos a mirar acá el segundo ejemplo con una imagen. Esto también lo vamos a entrar a trabajar. Bueno, en el examen del 2016 no se presentó ningún texto pues que tuviera esta parte con imágenes, pero a los que presentan el examen con de la parte de lengua castellana, el específico en la segunda sesión, a muchos les va a salir en la parte de análisis de los neologismos y de imágenes en la segunda sesión. Entonces, para que eso también, por favor, pues lo estudien. ¿Listo? Vamos a mirar acá. Vamos a mirar este ejemplo con imagen. ¿Qué observamos en el texto? ¿Sí? Léanlo, por favor. Tómense en un tiempo y desde que inicia hasta que finaliza, lean el texto. ¿Sí? ¿Qué observamos en este texto expositivos? A través de la publicidad. Digamos que esto es un cartel, que esto es una publicidad. Normalmente, profes, la publicidad se utiliza mucho, pues los propósitos, ¿sí? En la publicidad se aprecia bastante siempre también el propósito de un autor. En este caso, por ejemplo, ¿qué nos dice? Venta de helados, fresa, chocolate, vainilla. Abierto todos los días, horario de atención de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Entonces, este anuncio, ¿qué está buscando? Pregunta, yo me tengo que preguntar, ¿qué busca ese texto? ¿Qué busca esta publicidad? ¿Qué persigue? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el propósito? Sí, de yo mirar de pronto una publicidad o un texto en un examen, en una valla en la calle, en un centro comercial, etcétera. Vamos a ver que aquí, como ya lo hemos analizado, el texto hay que leerlo, ¿sí? Hay que hacer parte de él para poder encontrar el propósito. Cuando tengamos un texto como este, debemos analizarlo detalladamente. Es así como nosotros vamos a entrar en 3 momentos diferentes para poder llegar mucho más rápido también a lo que es el propósito del autor. Vamos a mirar. Ya lo leímos, ¿cierto? Entonces, el primer momento se llama la observación, ¿sí? Cuando yo veo una imagen, yo tengo que entrar a observar esa imagen, ¿sí? ¿Qué ven en el cartel? La observación me lleva a preguntarme eso, ¿sí? Que es como la primera estrategia que vamos a aplicar cuando analicemos un texto para encontrar el propósito. ¿Qué hacemos en esta etapa? Observar el texto. Esto implica que leerlo, obviamente, y preguntarnos, ¿qué veo en el cartel? ¿Qué me dice el cartel? ¿Sí? Eso es como lo que yo tengo que preguntarme en esa primera etapa. Y si es un texto, funciona exactamente igual. ¿Qué me dice ese texto? ¿Sí? ¿Qué veo en él? Eso me lleva. En este caso, las respuestas, ¿cuáles serían en esa etapa de observación? ¿Qué es lo que yo veo en el cartel? Un helado. Evidentemente yo veo un helado. ¿Cierto? 2, dice venta de helados. Un título que sobresalta de más, dice venta de helados. Y tercero, ¿qué más veo en él? Pues aparece un horario. ¿Cierto? Esa es la etapa de interpretación para esta imagen. ¿Sí? Aquí ya me está hablando, obviamente, ¿qué dice el cartel? Pues, ¿qué leo? Ya hicimos esa etapa. Si yo paso a la siguiente etapa, ¿sí? Ya observé el cartel, ya sé que tiene una imagen, dice venta de helados, aparece un helado, paso a la interpretación, ¿sí? Después de la observación yo paso a la interpretación. Aquí me planteo la siguiente pregunta, ahí lo están viendo en las pantallitas verdes con las flechas.
¿Qué nos quiere decir el cartel? Después de que yo hago esa observación, ¿qué nos quiere decir el texto? ¿Qué nos quiere comunicar? ¿Me quiere persuadir? ¿Ustedes creen que analizando esta imagen me quiere persuadir? ¿O simplemente me quiere informar? ¿O me quiere entretener? ¿Sí? ¿O me quiere caracterizar algo? Si nosotros nos hacemos esas preguntas teniendo en cuenta los propósitos que estamos trabajando, vamos a observar que la publicidad realmente, ¿qué es lo que está buscando? Que cambien mi opinión, ¿es cierto? Por medio de esa publicidad, que este lado es más rico que otros, me está diciendo en la publicidad. No, profe, simplemente me está diciendo que se vende helados. No me está diciendo que es el mejor helado de la ciudad, no me está diciendo que es bonito, no me está contando una historia sobre el helado, ni me está hablando tampoco de sus ingredientes, por ejemplo. Acá simplemente me dice que los sabores y un horario, ¿sí? Y una venta de helados. No me habla de nada más. En otras palabras, este cartel, ¿cuál es su propósito de este cartel? Profes, ¿cuál es el propósito de esa publicidad? Que sepan que hay un lugar donde se vende helado y hay un horario específico. Sí, pero si ya lo aterrizamos me está buscando entretener, informar, convencer o caracterizar. ¿Qué me está diciendo ese anuncio ahí? Informar. Exacto. Informar. Muy bien, me está informando. Descriptivo. ¿Por qué el profe Solamente piensa está que puede informando. ser descriptivo? Lo escucho, profe, porque Porque creo que está caracterizando de pronto los horarios y de pronto como, pienso yo, pues no sé. tranquilo, profe. Listo, vamos para allá. Yo tengo Dime, profe. una pregunta, una duda con respecto al profe, pues, sí, que me acabo de surgir con lo que dijo el profe. Sí. Porque es que uno se puede como, uno dice descripción, porque tiende a, digamos, aquí dicen los horarios y ciertos sabores. Uh-huh. Pero yo entendería, que descriptivo es si dice, si el aroma del chocolate se derrite, no sé, o sea, si es algo como más específico, no, ahí sí sería descriptivo, ¿no? Exactamente, ahí la profe dio la respuesta. A nosotros acá no nos está hablando de los aromas del helado, ni nos está haciendo una descripción de su forma. Seguramente también nos puede hacer una descripción de la sensación que las personas pueden llegar a tener al probar el helado, de sus características físicas. Acá no nos está hablando de eso. Entonces, para eso estamos acá, porque cuando miremos el descriptivo realmente vamos a aprender hacia dónde está encaminado. Entonces, evidentemente, no sería una publicidad descriptiva, porque primero no cumple con el esquema, y segundo, lo que está haciendo el cartel, ¿qué es, profe? Informándome de que hay 3 sabores y de que hay un horario. Pero muy bien por el profe, porque eso nos permite a nosotros ir comprendiendo, y a medida que vayamos avanzando en las diapositivas nos vamos a dar cuenta que seguramente esos pequeños errores que tenemos nosotros en cuanto a las tipologías va a cambiar y ya nos va a quedar muy claro el tema. ¿Listo? Entonces, pasamos de la observación, la interpretación e identificar el propósito, que es como la tercera pregunta que yo debo plantearme, ¿sí? Que es identificar ese propósito. Entonces, primero me pregunté, luego qué hice, luego reflexioné y al final busco el propósito. La pregunta es ¿qué busca el cartel? ¿Qué busca la publicidad? Pues lo que busca es obviamente informarme sobre la venta de helados en un horario ya establecido, sí, de atención al público. Yo no encuentro más nada ahí. Lo que les decía, no me está informando si es el helado más rico, si me está dando una promoción, qué siento yo o por qué es único ese helado. No, aquí no me está dando ninguna de esas opciones. Simplemente me está informando, ¿sí? Obviamente, pues, dime. Quisiera también como agregar algo allí. De hecho, es tan plana la información que no tiene colores. O sea, simplemente es un anuncio, sí, no tiene como ningún color o alguna forma específica con relación a lo que dice fresa, chocolate y vainilla, sino que simplemente, pues yo yéndome un poco más como del plano interpretativo,
que los colores a veces es importante para uno poder entender la imagen o lo que puede decirse de allí, y lo veo muy plano. Entonces simplemente es eso, como dar una información exacta de lo que se está vendiendo en ese lugar. Claro que sí, profe, tiene usted toda la razón, eso también, esos conocimientos, lo que yo siempre les he dicho, los conocimientos previos que yo tenga, pues esa parte también me va a ayudar mucho. Miren, para el profe, él lo aterriza de esa forma, los colores. Sí, para él eso es importante y él captó la atención o buscó una respuesta a través de eso que él ya tenía pues en su mente, sí, que ya conocía, que sabía cómo plantearlo para también seguramente llegar a una respuesta. Los conocimientos aquí previos que nosotros tengamos como ese bagaje cultural y demás, todo nos va a servir. Listo, entonces tiene razón, profe, aquí también los colores nos podría indicar que efectivamente sigue siendo un texto simplemente plano y que es informativo. Sí, pasemos por acá. Ya trabajamos esa parte, el propósito de informar, ¿sí? Vamos a mirar el propósito o intenciones del autor, ¿sí? A través de convencer, cómo se trabaja ese proceso. Este se refiere al texto, obviamente, argumentativo, ¿sí? Cuando el texto está buscando convencernos de algo, los textos que buscan siempre convencernos son aquellos textos que apelan ¿a qué? A la sensibilidad del lector, a los sentimientos, profes. Enfocan tanto el conocimiento como los sentimientos. Cuando un texto busca convencerte, ¿sí? Busca hacerlo a través de pruebas concretas, busca persuadirnos, cuando lo hace por medio de esa parte emocional, porque muchas veces en la mayoría de los textos argumentativos juegan con eso, con la sensibilidad del lector, ¿cierto? Uno a veces dice, bueno, ¿qué busca este tipo de textos? Convencer al lector, ¿cierto? Que yo asuma una postura diferente al finalizar de leer el texto, ¿sí? Me lleva a alguna acción, realmente, ¿qué es lo que quiere el texto? Que usted como lector adopte una posición distinta, ¿sí? A la que tenía antes de leer el texto, por ejemplo. Y al final adquiere una posición que el autor seguramente implícitamente nos esté proponiendo. Eso es lo que busca el texto argumentativo, ¿sí? La parte de convencer. Eso es como su propósito, es su finalidad. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de propósitos? En los discursos, ¿sí? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un discurso político, ¿sí? En la televisión o estamos leyendo una entrevista, estamos leyendo una entrevista a un candidato en una revista, leemos ese discurso, escuchamos ese discurso. ¿Qué es lo que al final quiere el político? Ganar más votos y decirnos a través de su discurso, venga, es que mis ideas son las mejores, por eso usted tiene que votar por mí. Es que yo soy el cambio, ¿sí? De eso se trata toda la parte argumentativa cuando yo utilizo el recurso. Entonces, un ejemplo de ellos son los discursos. Nos puede aparecer en el examen un discurso, no sé, de Barack Obama, un fragmento de un discurso en el examen. Claro, profe, se nos puede presentar, ¿sí? En el momento en el que yo vea ese discurso que tiene que ver como con lo político, lo social, yo ya sé que busca convencerme. Yo ya sé que es una tipología argumentativa. ¿Listo? Los anuncios publicitarios. Hay anuncios publicitarios como el que vimos hace un rato. Él no busca convencerme de nada. Él simplemente me estaba informando de una venta de helados que manejaban 3 horas y en un horario. Pero hay anuncios publicitarios donde tú los observas o donde tú realmente los ves. ¿Y qué trata el anuncio? De convencerte. Si estás utilizando una marca, cámbiate a este. Si estás utilizando un champú anticaspa que no te funciona, en esta publicidad seguramente este sí te va a funcionar. Obviamente ahí juegan con los colores, con las palabras, con las ideas, sí, pero un anuncio publicitario trata de convencernos, claro que sí. Eso es lo que realmente ellos buscan. Sí, las cartas. Si yo voy a mandar una carta a una empresa para solicitar
seguramente, no sé, un aumento de sueldo. Ahí van a estar muchos propósitos que van a buscar convencer al jefe de que por qué me tiene que subir el sueldo, para decir, pues por poner un ejemplo. Si es una carta de amor, implícitamente, ¿qué va a haber ahí? Muchas palabras románticas, donde yo lo que busco es de que esa persona realmente entre a cambiar su idea, de convencerse de que yo la amo, ¿sí? Con todas las fuerzas de mi corazón. Por poner un ejemplo, los artículos de opinión también son, obviamente tienen pues esa validez de investigación, pero a la final, ¿qué me dice el artículo de opinión a través de ese mensaje periodístico? Que usted se convenza de que efectivamente las posturas del paro a través de lo que dice el gobierno no es lo que ellos dicen. ¿Y funciona? Claro que sí, profes. Sí, porque eso es como la finalidad del propósito, ¿sí? Obviamente acá entran otros que son un medio para convencer al lector para que acepte una idea. Lo que yo les decía, el ejemplo, no es que yo quiero hacer un ensayo de por qué no debemos botar basura a las calles, ¿sí? Ahí yo entro a trabajar con un discurso propio, ¿cierto? O puedo entrar a trabajarlo con un artículo de opinión y sembrarle a la persona, venga, cambie su forma de pensar, porque si no, el planeta se nos va a arruinar. Entonces, si la persona, seguramente yo la hago reflexionar, la persona puede que piense en lo que está leyendo en ese momento, ahí yo ya logré seguramente convencer a esa persona de que lo que está haciendo está mal. Que ya de pronto pase a la acción y que ya lo haga, pues es otra cosa diferente. Pero ese es el propósito que busca el autor a través de lo argumentativo. Convencer. ¿Listo? ¿Para qué? Para que tome una postura diferente al final de leer un texto, en este caso. Vamos a mirar este ejemplo, ¿sí? Con una imagen. Entonces, los textos de tipo argumentativo obviamente son los que buscan pues proponer nuevas opiniones, posturas, los sustentan con argumentos, con justificaciones, de tal manera que se busque como resultado convencer o persuadir. ¿Qué observamos en este anuncio publicitario? ¿Cierto? Aquí tenemos un anuncio sobre el agua. ¿Sí? ¿Por qué subrayaba aquí la palabra agua? ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que está subrayado la palabra agua? ¿Quién me lo dice? De los que vieron la clase pasada. Los profes. El agua, ¿por qué creen ustedes que está subrayado? ¿Eso sería el qué? El argumento principal. Aquí la presencia del pelotón. Puede ser el argumento, pero se llama de otra forma. Si yo les digo a ustedes cuál es... La idea principal. Sí, pero entonces si yo les pregunto, ¿cuál es el tema central de esta imagen? ¿Cuál sería? El agua. El agua, profes. Muy bien, entonces por eso se lo subrayé acá. Acá tenemos esa parte. Entonces el tema, obviamente, siempre recuerden ustedes que va a girar en torno al agua. ¿Sí? Dice, gota a gota, el agua se agota. Es un lema, ¿cierto? Aquí encontramos un lema, una frase utilizada mucho en la publicidad que tiene como este tipo. Seguramente ya ustedes lo han visto, ¿correcto? Es una frase que encierra una razón, una justificación por parte de la persona que lo creó. Él tiene ahí una razón. ¿A través de qué? De un tema central que es el agua. ¿Sí? Del lado izquierdo ustedes lo pueden mirar, obviamente nos dice que es un argumento, que es una razón por la que yo debo ¿qué? Cerrar el grifo de la llave, cerrar el grifo si yo no lo estoy utilizando. ¿Sí? Ese es el argumento. El autor me está pidiendo, o sea, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué es lo que busca el autor? ¿Cuál es su intención? Justamente que yo pueda asumir a través de esta publicidad una actitud de ¿qué? De responsabilidad en cuanto al consumo del agua. Uno mira esto muy sencillo, pero cuando uno entra a trabajarlo y cuando seguramente se nos puede presentar porque no lo sabemos, ¿sí? Y nos llegan a preguntar el argumento, la tesis, uno a veces se queda enfrascado y cuando no ha analizado bien o no sabe qué camino seguir, uno puede terminar marcando opciones incorrectas, profe. ¿Listo? Entonces, aquí me dice que asuma una actitud de responsabilidad en cuanto al consumo del agua, que yo debo ahorrar agua, cerrar la llave para no malgastarla. Obviamente no está
implícito en el texto porque no está escrito, pero sí el hecho de yo leer ese argumento ya me conduce a discernir, me conduce a pensar en que yo debo cerrar la llave, no malgastar, de que yo debo ahorrar. ¿Listo? ¿Qué nos dice de manera implícita el autor? ¿Cómo lo argumenta? Diciéndonos, al final dice, gota a gota, perdón, en la parte superior nos dice, gota a gota el agua se agota. Aquí observamos obviamente el argumento, ¿cierto? La razón, y al final, en forma de conclusión, nos está planteando su postura, ¿sí? Su tesis, lo que él busca conseguir, la acción que él quiere que nosotros asumamos. Cierra la llave de los chorros. Ahí está la tesis. Sí, eso es lo que él busca a través de esa postura, en esa imagen, que nosotros logremos. Sí, entonces aquí vemos un argumento, aquí vemos una tesis, sí, plantea una postura y busca un cambio de ¿qué? De actitud en el receptor, que yo al mirar esa imagen me pregunte, ok, debo cerrar la llave, debo ahorrar agua, no debo desperdiciarla, sí, seguramente buscar otros mecanismos de ahorro y demás. Entonces así es como funciona. Sí, la parte del, obviamente estamos acá en la parte argumentativa, en la parte del propósito de ¿qué? De convencer. Puede ser a través de un texto o a través de una imagen. Sí, vamos a mirar este otro ejemplo que tenemos por acá. Este ya es un texto como tal, sí, es una carta. Sí, nos dice, señor alcalde, espero se encuentre muy bien. Soy estudiante de sexto de primaria en la escuela de varones número 4. El motivo de esta carta es para contarle que tenemos como proyecto pintar nuestra escuela. Estamos haciendo rifas, vendiendo comida y todos los papás nos están ayudando. Sé que usted es una persona importante y que le gusta ayudar a los demás. Por eso esta carta es para pedirle ayuda, porque aún nos faltan 3 tarros o cubetas de pintura para cumplir con nuestro proyecto de pintar la escuela. Gracias por su atención, con mucho respeto. Si nosotros observamos esta carta, obviamente ella tiene un propósito. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de esta carta? ¿Quién me lo dice? Convencer. Muy bien. ¿Convencer a quién? Al alcalde. Convencer. Para que puedan terminar de pintar el colegio. Muy bien, profe. Ese es el propósito de esta carta, convencer al alcalde para que colabore con los baldes de pintura y poder lograr el objetivo, que es pintar la escuela, ¿cierto? Pintar la escuela sería el tema, obviamente. Si nos preguntaran el tema de esta carta, ¿cuál es? Pintar la escuela, ¿sí? Vamos a cuestionar obviamente el texto para poder ya, de cierta forma, creo que ya tenemos el propósito, pero vamos a encontrar el propósito a través de este paso que hemos venido trabajando. Entonces, primero la observación, ¿cierto? Observamos el texto, ¿sí? ¿Cómo lo dice? Uno se pregunta, ok, en esta parte, ¿cómo lo dice? Acá tenemos, dice que están haciendo rifas, que están vendiendo comida para reunir dinero y pintar la escuela. Eso me lo está diciendo. ¿Qué más dice el texto? Pues le pide al alcalde ayuda para comprar la pintura y lo hace de forma amable. ¿Cómo lo dice? Ahí ya tengo el primer planteamiento, ¿cierto? La observación. Luego me dice, la interpretación. ¿Qué quiere el autor conseguir con la carta? Dime, profe. Ahí lo persuade al alcalde de una vez. Exacto. El simple hecho de que ella le diga es que usted es una persona importante y sabemos que a usted le gusta ayudar. Si a mí me dicen, yo ya sé que a usted le gusta ayudar, así no tenga el alcalde, pero de que lo tiene que conseguir, lo tendría que conseguir así se demore, porque ya lo está persuadiendo en la carta, ya le está diciendo, es que a usted le gusta ayudar. Sí, entonces ahí nada que hacer. ¿Listo? Entonces vamos a interpretar. ¿Qué quiere decir el autor? ¿Sí? ¿Qué quiere conseguir con la carta? Obviamente que el alcalde ayude con los botes de pinturas que hace falta. ¿Cuál sería entonces ese propósito de esa carta? Pues convencer al alcalde para que ayude con la pintura. Sí, y seguramente el alcalde no se va a negar, él no les va a contestar y les va a decir que no, porque lo que dice el profe, la carta
ya uno analizándola a través de los pasos, es para persuadir al alcalde. Ayúdenos porque ya sabemos que a usted le gusta hacerlo, no creo que nos vaya a decir que no. Ahí ya podemos nosotros inferir, evidentemente, cuál sería la respuesta del alcalde. ¿Listo, profes? Esos pasitos los vamos a tener en cuenta para ahorita que hagamos la parte, pues ya la parte de la práctica. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna pregunta. Listo, entonces me gusta eso porque quiere decir que vamos súper bien. Entonces, ¿qué observamos cuando hacemos estos 3 pasos? De interpretar, ¿cierto? De observar, de interpretar y obviamente identificar el propósito. Pues obviamente es mucho más sencillo porque cada respuesta, si ustedes se dan cuenta, me va llevando a la otra, cada pregunta, ¿sí? El propósito en este caso, pues de la carta, obviamente es convencer al alcalde para que ayude con la pintura. ¿Sí? Hasta el momento, profes, hemos visto 2 tipos de propósitos. ¿Cuáles son esos 2 tipos de propósitos, profes? ¿Cuáles son esos 2 tipos de propósitos que hemos visto hasta ahora? Informar. Sí, muy bien. ¿Y cuál es el otro? Argumentativo. Sí, entonces, pero el propósito, esa es la tipología que la rige, pero el Y convencer. Convencer, muy bien, hasta el momento hemos visto, ya sabemos que informar, ¿cierto? Obviamente de exponer es típico de ¿qué? De los textos expositivos, los cuales nos brindan información sobre un tema, ¿sí? Y también acabamos de ver el propósito comunicativo, que es el de convencimiento, el de convencer, de la persuasión, que es muy característica de estos textos argumentativos, ¿sí? Obviamente que tienen como idea principal una tesis que busca hacernos cambiar de postura, de actitud y de asumir lo que el autor nos propone, ¿sí? Hasta ahí creo que vamos bien. Vamos acá a la siguiente, al tercer propósito, que es el propósito de entretener. ¿Con qué tipología textual tiene que ver el propósito de entretener, profes? El narrativo. Con el narrativo, muy bien, tiene que ver con eso. Los 2 van ligados, no es, no, es que entretener yo lo puedo clasificar con lo argumentativo. No sirve, profe. ¿Listo? Entonces, pasamos a este tercer propósito y es el propósito de entretener. Este tipo de propósito es típico del texto narrativo, porque lo que busca es entretener, ¿sí? A través del relato, de acontecimientos, de sucesos, ¿sí? Este tipo de textos está compuesto por una serie de hechos, los cuales se van narrando en un orden, en un tiempo, ¿sí? A través de los personajes, y de esa manera se logra divertir al lector, entretener al lector. Es como cuando el lector se encuentra, digámoslo acá en este caso, el lector encuentra una conexión entre él y el texto que se está leyendo. Entonces, cada tipo de texto lo que busca es eso. En este caso es el de entretener, busca deleitar, busca agradar, busca recrear, busca distraer al receptor. Tiene como propósito una intención que es obviamente poder agradar al lector. Pues yo no me imagino, puede que ocurra, y quizás alguno lo haya leído, pero yo no me imagino leyendo un texto científico, a menos que obviamente se puede hacer, pues sea pasado, no sé, a historietas para niños. Pues yo creo que es como, obviamente estamos hablando de un artículo científico, algo muy estructurado, ¿sí? Pero que va dirigido obviamente a un público específico. Se puede hacer, claro, un artículo científico pasado a historietas, pues imagínense el trabajo que sería que tenga como intención entretener a un grupo de niños o a un grupo de personas, ¿sí? Entonces, para que vayamos mirando esa partecita. ¿Dónde encontramos este tipo de propósitos? Por ejemplo, en los cuentos, sí, en las novelas. Muchos de nosotros leemos novelas y tenemos niños pequeños, los cuentos, sí, los relatos, las leyendas, las crónicas también acá, que es un género periodístico, también tiene la función de entretener, sí, todas buscan ella relatarse a través de diversos hechos, sí. Estos textos narrativos pues son medios para que los autores presenten ¿qué? Hechos fantasiosos, algunos imaginarios, otros de la vida real, ¿sí? Que siempre los encontramos ahí. No olvidemos
que vamos acá, que los propósitos se relacionan con cada tipo de texto. Entonces, lo que les decía, son un medio para que el autor obviamente presente hechos fantasiosos de la vida real, distraer, recrear, amenizar, deleitar. En el momento en el que yo empiezo a leer un texto, un cuento, una novela que busca entretenerme, yo me doy cuenta enseguida que lo que busca es eso. Entonces no tengo que orientarla hacia otra tipología textual. No, profes, yo ya sé lo que tengo enfrente y yo ya sé cuál sería, por ejemplo, en este caso, la respuesta. ¿Listo? Vamos a mirar este ejemplo. Los ejemplos que yo les he puesto acá son sencillos para que logremos entenderlo, pero en el material de estudio no están tan fáciles. Pero si aplicamos los que hemos visto acá, nos va a ir súper bien. Dice, jugando con el sol. Es un fragmento. Había una vez un bosque en que todos los animales jugaban felices y contentos. Tanto que el sol que los veía quiso jugar con ellos. Estos le dejaron jugar, pero cuando el sol bajó del cielo y se acercó al bosque, ninguno podía resistir el calor y todos huyeron a esconderse. ¿Sí? Aquí, ¿qué tenemos, profes? Tenemos un inicio, un nudo y un desenlace. Característico, obviamente, de los textos narrativos, porque esa es la estructura de un texto narrativo que ya, seguramente eso lo vamos a ver en otra clase porque es amplio, pero ese es el esquema. ¿Listo? Otra cosa por aclarar, profes, es que cada texto, lo que yo les decía, posee una estructura distinta. En este caso, inicio y nudo, desenlace, es característico de los textos, de las tipologías textuales narrativas, ¿sí? Y de acuerdo a esa estructura es la que se da también el propósito. En este caso nos presenta lo que les decía, el inicio, el nudo, el desenlace, y nos está dando a conocer un propósito, ¿cierto? Observemos qué nos dice acá. Vamos a mirar por acá. Ay, perdón. Aquí nos dice, había una vez un bosque en el que todos los animales jugaban felices y contentos. Aquí, ¿qué podemos identificar? ¿Cierto? Que nos está relatando hecho. Había una vez. Ya, esa palabra es crucial. Había una vez. Ya sabemos que esto puede ser el fragmento, sí, seguramente un cuento, sí, por ese había una vez. Entonces, aquí nos está relatando hechos. ¿Qué más? ¿Con el propósito de qué? De entretenernos, de divertirnos, porque al final, ¿qué nos dice? Que el sol fue invitado para que jugara con ellos, pero cuando él estuvo cerca, pues obviamente eso fue imposible. Incluso es un texto, es un fragmento muy sencillo, pero uno empieza a imaginarse, ¿no? A todos los animales felices, porque es así como nosotros gramaticalmente funcionamos, y nos empezamos a imaginar incluso cuando el sol baja, y cómo sería ese caos cuando el sol baja hacia el bosque, ¿sí? Ahí tenemos esa parte que nos ayuda ¿a qué? A una ubicación, a meternos como personaje dentro del texto, que nos divierte, claro que nos divierte, profe. Si yo estuviera seguramente leyendo un artículo científico o un artículo sobre economía, seguramente yo voy a tratar, sí, de entender eso, pero me va a ser mucho más difícil. Y eso es una característica de, obviamente, de cuando yo estoy hablando de un propósito de entretener con la tipología textual de lo narrativo. Yo me puedo meter dentro de lo que estoy leyendo y hacer parte. ¿Y me divierte? Claro que me divierte. ¿Listo? ¿Qué observamos? Es una relación poética. Perdón, ¿cuál es el propósito de esto? Entretener, ¿sí? Vamos a mirar un segundo ejemplo. Acá, el barquito de papel. Yo les he puesto este ejemplo, ¿sí? Es del poeta Amado Nervo. Vamos a mirar. Con la mitad de un periódico hice un barco de papel. Miremos acá. Con la mitad de un periódico hice un barco de papel. En la fuente de mi casa va navegando muy bien, ¿sí? ¿Qué observamos acá? Que es un poema, ¿cierto? Pero al mismo tiempo es una narración, ¿sí? La forma que él tiene, obviamente es un poema que narrativo, que me va a divertir, que me va a entretener y que me va a hacer volar la imaginación, claro que sí, porque eso también es una característica, ¿cierto? Entonces, mi hermana con su abanico sopla y sopla sobre él. Imagínense esa escena. Buen viaje, muy buen viaje, barquichuelo de papel, ¿cierto?
¿Qué observamos? Primero es una narración poética, ¿sí? ¿Cómo se analiza este tipo de texto? Lo podemos analizar de la siguiente manera, como ya lo venimos haciendo, siguiendo la estructura que ya hemos venido trabajando, tanto para el expositivo como para los narrativos. Aquí también aplica, ¿cierto? Haciendo las 3 etapas y nos vamos a cuestionar en cada etapa. Entonces, dice, la primera es obviamente leer el poema narrado con precisión y con detenimiento. Vamos a leerlo y luego ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a interpretar y al final vamos a identificar el propósito comunicativo del autor en este poema. ¿Sí? Nosotros ¿qué vamos a encontrar aquí? Pues que esta pequeña narración de cierta forma nos lleva a hacernos las siguientes preguntas. Entonces, ¿cómo lo dice? Las respuestas pueden ser: ¿qué hizo un barco de papel con la mitad de un periódico? ¿Sí? Eso nos lo está diciendo el texto. Y que la hermana sopló y sopló con su abanico. ¿Sí? Ese es el primer paso. Vamos a interpretar. ¿Qué nos quiere decir el texto? Que los niños estaban jugando con un barco de papel. Eso yo lo puedo inferir de una, ¿sí? Cuando yo leo el texto. ¿Sí? Esos 2 primeros pasos me llevan a identificar el propósito. ¿Cuál podría ser el propósito? En este caso es contar que jugaban con un barco de papel, ¿cierto? Me va narrando unos hechos, me va narrando una secuencia, pero ese es el propósito, que los niños jugaban con un barco de papel. ¿Listo? Yo sé que aquí de pronto está un poco más sencillo, ya ahorita vamos a aplicar todo esto a la parte práctica y también lo vamos a mirar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, profes? Sí, profe, yo tengo una. Dime. Cuando salen estas apreciaciones, pues como en el examen, salen como identificar qué tipo de texto es o... No, profe, en el examen... No, sí. en el examen no nos sale así, profe, pero sí nos pregunta, por ejemplo, incluso es hasta sencillo, es hasta mucho más sencillo, porque si ustedes miran el examen del 2016, nos ponen el párrafo y nos pueden decir, por ejemplo, según el propósito del autor, con la mitad de un periódico se hizo un barco del papel en el que los niños jugaban. A, busca entretener al lector. C, hace una reflexión sobre, no sé, vamos a poner un ejemplo, hace una reflexión sobre el uso del papel periódico como reciclaje, me lo estoy inventando, ¿cierto? Ahí nos dan las opciones, incluso en el examen es mucho más fácil porque nos plantean ya la idea de dónde puede estar el propósito. Nosotros lo único que tenemos que identificar es si es un propósito para convencernos, para entretenernos o para informarnos. No es más, profe. Revisen el examen. Yo no se los pongo acá porque yo asumo que ya muchos han revisado ese cuadernillo y lo han trabajado, pero si no lo han hecho, por favor, después de que termine esta clase, vayan a mirar, ¿sí? La parte de aptitud verbal, ahí les sale lo de analogías, sinónimos y antónimos, que ya lo vimos, nos sale toda esta parte del propósito y es mucho más fácil porque en el examen nos plantean la idea. Si usted identifica el tema, seguramente se va a dar cuenta que con lo que tenemos acá ya claro, lo que hemos aprendido es que busca entretenernos, es que busca informarnos o busca convencernos, o nos está haciendo una caracterización, por ejemplo, que nos falta ese propósito. Sí, entonces en el examen, profe, la verdad es mucho más fácil porque ya nos plantean la idea. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Listo, profe. Entonces, acá el propósito obviamente es que los niños jugaban contentos, ¿cierto? Con un barco de papel. Ese es el propósito. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento, profe, de lo que hemos visto hasta ahora, para luego pasar a nuestro último texto, que es el descriptivo. ¿Por qué vamos a hacer este repaso? Porque ya ahorita viene la práctica y como les dije, el texto descriptivo para muchos autores es considerado, pues no está considerado como una tipología textual para muchos, para otros sí, bueno, ya que sustentan de que efectivamente está dentro de lo narrativo, sí, que no es una tipología textual netamente pura, pero bueno, se encuentra siempre dentro del marco pues de la narración, pero lo vamos a estudiar, sí, lo vamos a estudiar porque es así como se ha venido pues trabajando y no está de más saberlo, incluso en el colegio nos enseñan esos 4,
Sí, en el ICFES también se presentan los 4, entonces vamos a tenerlo en cuenta, sea porque salga o no salga, pero lo vamos a aprender acá, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá. Siempre entonces vamos a hacer el recuento. Cuando hablamos de un propósito nos estamos refiriendo a lo que el autor quiere lograr, ¿sí? Eso fue lo que primero vimos. Lo que el autor quiere conseguir, su objetivo, qué es lo que el autor propone frente al receptor a través de un texto, ¿sí? Cada vez que el autor pretende escribir un texto, tiene en mente, obviamente, qué texto va a escribir antes de plasmar lo que piensa, ¿sí? Él tiene que mirar cómo va a dirigir ese texto, si lo que realmente quiere es informar, entretener, si quiere convencer y demás. Eso es importante, ¿sí? En otras palabras, es lo que conocemos como el propósito. Eso es el propósito comunicativo del autor. Ahora hemos visto que este propósito tiene que ver mucho ¿con qué? Con las tipologías textuales, van de la mano, ellas no van por separado, son dos hermanitos o mamá e hijos que van ahí, de la mano, ¿cierto? El propósito obviamente pues tiene que ver con todo esto, ¿qué es lo que persigue el autor hacia el texto? ¿Sí? Es lo que va a dar origen a un tipo de texto específicamente. Vimos 4, sí, ya hasta el momento hemos visto 3, vamos a mirar 4 que son totalmente distintos, ¿cierto? Tenemos el propósito de convencer, el propósito obviamente de entretener, de informar y finalmente el de caracterizar, que es el que nos hace falta. Estos propósitos dan como resultado que a los tipos de texto, ustedes los ven acá, ellos van ligados, ¿sí? Con los tipos de texto y de cierta forma también tienen una estructura, profes, que no nos podemos olvidar. Y lo que les digo, vamos a tener una clase solamente de las tipologías textuales para entrar a trabajar las estructuras de cada uno, ¿sí? El expositivo, ¿cierto? Por ejemplo, sabemos que tiene 3 partes y es así como se trabaja, con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Si yo voy a trabajar un texto expositivo, pues yo no puedo trabajar con un inicio, un nudo y una conclusión. No, está mal, ¿sí? El expositivo tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Claro, que cada una tenga unas partes y una forma de trabajar, que es lo que vamos a mirar en alguna clase, es diferente, pues ahorita no lo vamos a tratar porque esto es muy amplio. ¿Sí? El narrativo tiene una estructura que es inicio, ¿cierto? Nudo y desenlace. Yo no puedo trabajar un texto narrativo, ¿cierto? Con una tesis, con un nudo y con una conclusión. No lo puedo trabajar. Entonces, este es el esquema para lo narrativo. Lo argumentativo también tiene 3 partes, ¿cierto? Una introducción o tesis, que la conocemos como tesis, obviamente eso tiene unos parámetros, está regida por unas ideas específicas, vienen luego los argumentos y por último vienen las conclusiones. A través de esos esquemas yo busco convencer, ¿cierto? Es como yo voy a escribir para convencer, para informar, para persuadir y por último, obviamente, el propósito de convencer que da origen a un tipo de texto que también es el argumentativo, ¿sí? Ya lo vamos a mirar. Hasta ahí vamos, profes. ¿Alguna pregunta respecto a lo que hemos visto hasta el momento? Listo, vamos ahí. En resumen, obviamente pues todo lo que hemos explicado tiene que ver con los propósitos comunicativos del autor, la intención, la idea, la razón por la que él escribe el texto. Y esto obviamente pues son estas 4 formas ligadas a las tipologías textuales. Ahora, cada propósito, lo que yo les decía, da origen a un texto, el cual tiene su propia estructura. Ahí ustedes ya lo están observando, ¿sí? Esto puede ser obviamente, pues tiene que ver con las ideas, con la subjetividad, con la objetividad, pues que tiene cada autor. Listo, vamos a mirar el último propósito, que es el de representar, ¿sí? O caracterizar, también se conoce como representar o caracterizar. Bueno, finalmente hemos llegado acá a la tipología textual de lo descriptivo. Esto tiene que ver con esa tipología textual. Lo descriptivo
es la representación, es la caracterización. Siempre cuando nosotros hablamos de estos textos descriptivos, profes, tenemos que centrarnos en lo que uno quiere lograr. ¿Sí? En este caso va a ser que representar o caracterizar de manera más exacta la realidad. ¿Sí? Esto es lo que busca el descriptivo, ¿sí? Mirar esos aspectos físicos, emocionales de una persona, ¿cierto? De un animal o de un objeto. ¿Para qué? Pues para nosotros poder entrar a trabajar esa representación o esa caracterización, ya sea de forma objetiva o de forma subjetiva. Encontramos que su propósito en este caso es representar con palabras aspectos de la apariencia de una persona, por ejemplo, de un animal, puede ser de un objeto, de un paisaje, ¿cierto? Pueden ser de acciones, profes. Tengamos en cuenta eso, acciones, ¿sí? A través del lenguaje oral o escrito. Todo esto lo hacemos con la intención de que nosotros podamos tener una idea concreta de lo que justamente es ese objeto a trabajar, ¿sí? Y que estamos describiendo. Las diferentes formas de poder hacer la descripción, una de ellas, como lo vemos en pantalla, es la prosopografía. ¿Qué es la prosopografía? Pues obviamente es cuando hablamos de una descripción que se hace solamente el aspecto físico, puede ser de la persona, de ese elemento, de ese paisaje, de ese objeto, etc. Entonces, la prosopografía es eso, cuando yo hago una descripción, ¿sí? Física de ese objeto, de esa persona, ¿sí? Cuando hacemos una descripción psicológica, ¿cierto? A través de las emociones, de las actitudes, la personalidad, las costumbres, esto se conoce como etopeya. Eso es la etopeya, ¿listo? También vamos a encontrar este tipo de propósito, puede ser un propósito textual, por ejemplo, el retrato, es decir, cuando hacemos una descripción tanto de la parte física del sujeto como de la parte emocional, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esta combinación de la prosopografía y la etopeya, da como resultado un retrato, ¿sí? ¿Lo podemos encontrar? Claro que sí, ¿cierto? También tenemos la topografía, cuando hacemos la descripción, por ejemplo, de un lugar. Ahí también encontramos el propósito, por ejemplo, para representar cómo es el lugar, cómo es ese lugar que tiene, jugar con las sensaciones, ¿sí? Sus colores y demás. ¿Qué más tenemos acá? La cronografía, pues que en este caso es la descripción de ¿qué? Del tiempo, ¿sí? Aquí también podemos representar o podemos lograr esa descripción de la tipología, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. En la cronografía, obviamente, no solamente es una descripción del tiempo, sino que también ahí podemos encontrar hechos, acontecimientos que hacen parte de la descripción de la cronografía. ¿Listo, profes? Entonces, acá nos dice que son un medio físico para representar aspectos físicos, emocionales, de una persona, de un animal, de un objeto o de un lugar, para que lo tengamos en cuenta. Las acciones también acá son importantes. Vamos a mirar acá este ejemplo. Dice, el león. Vamos a ver un ejemplo, bueno, es cortico, pero vamos a tratar de ya aterrizar a lo que acabamos de explicar en cuanto a esa tipología textual, ¿cierto? ¿Qué nos dice? El león africano pertenece a los felinos, ¿sí? Es de un tamaño muy grande. ¿Por qué he subrayado yo esa palabra, profe? Porque ya me está mostrando ¿qué? ¿Qué me está diciendo cuando es grande? ¿Qué me está mostrando? Una cualidad. Una cualidad, o llamémoslo mucho mejor, me está mostrando una características físicas. Exacto, profe, muy bien, esa es la palabra. Me está mostrando una característica del león. Aquí me está hablando del león africano y seguramente todo lo que voy a encontrar en el resto del texto es sobre el león africano. ¿Por qué yo lo he subrayado? Ustedes lo ven en color amarillito, porque esas son las características. Aquí me está haciendo la descripción, ¿cierto? La representación del león africano. ¿Listo? ¿Qué nos dicen?
es de un tamaño muy grande, de aproximadamente unos 75 metros, midiéndolo desde la cruz hasta el suelo. Su largo promedio es de 2 metros, midiéndolo desde la cabeza hasta la cola. Un animal adulto llega a pesar entre los 180 y los 200 kilogramos y los machos cuentan con una gran melena que abarca todo el cuello, la cabeza, exceptuando a la cara y parte del lomo. Su color es pardo, tendiente a dorado y es uno de los felinos más grandes que existen, siendo superados en tamaño por algunos tipos de tigres, como el tigre de Bengala. Al final nos da una conclusión haciéndonos una comparación, pero el texto gira en torno al león africano, ¿cierto? Aquí que me enumera una serie de rasgos característicos, pues obviamente el león. Entonces, estamos obviamente frente a un texto descriptivo, el cual se habla de ¿qué? De un animal, en este caso es del león. En el texto, pues como lo observamos, hemos subrayado algunos textos característicos como el tamaño, el largo, el peso y el color, que obviamente eso es importante pues a la hora de uno hacer al utilizar esta tipología o cuando se me presenta el propósito de representar o de caracterizar. ¿Listo? ¿Qué está haciendo el texto? Pues está haciendo una enumeración, ¿cierto? A partir de estos rasgos, pues del león africano. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál sería el propósito del texto? En este caso, sencillo, caracterizar al león africano, darnos una idea exacta, de imaginarnos a través de esas características, esa idea exacta de cómo es este león, ¿cierto? A través de todas estas características, y uno incluso se lo empieza también a imaginar, ¿sí? Y al final también hace esa comparación. Si uno tiene como referente el tigre de Bengala, la imagen, uno hace la comparación y ahí tenemos un propósito descriptivo, profes. ¿Listo? Obviamente acá, como ustedes lo miran de esta manera, pues ya hemos explicado todo lo que tiene que ver con los propósitos, lo que persigue el autor en los diferentes textos. Entonces, aquí, por ejemplo, terminamos con este esquema, el de caracterizar, ¿sí? Que también tiene 3 partes, una introducción en la cual está el objeto a describir, ¿sí? Empezamos con esa descripción del objeto en esa primera parte que se le llama introducción, posteriormente tiene un desarrollo en el cual se hace ya de forma más adentrada, como lo vimos en el texto, que muchas más características, y finalmente tiene una conclusión ese texto, que no es otra cosa que al final hacer una comparación con otro animal, pero gira en torno a ¿qué? A una descripción, profes. ¿Listo? Entonces seguramente vamos a tener una clase para poder entender todo lo que son los esquemas de cada una de las tipologías, porque eso también nos va a permitir comprender mucho más los textos, nos va a permitir adquirir muchas más herramientas y ya ustedes pues se podrán dar cuenta, así es como hemos venido trabajando. Y bueno, nos sigue la parte del taller. No sé si hasta acá alguien tenga alguna pregunta sobre lo que hemos trabajado el día de hoy. Listo, mis profes. Entonces, miren, son las... Dime. Profe, veo que informar y caracterizar tienen lo mismo, ¿no? Introducción, desarrollo, conclusión. Sí, se trabaja. Es como analizar, expone o describe, ¿cierto, profe? Sí, en este caso obviamente los propósitos van a cambiar, lo que yo les decía, de acuerdo a las tipologías, y en este caso exposición y descripción se trabajan igual, con una introducción, un desarrollo, una conclusión, pero cuando trabajemos esta clase nos vamos a dar cuenta que evidentemente el esquema es el mismo, pero las ideas van a ser totalmente diferentes, o como se trabaja es diferente, porque informar obviamente es dar una información y caracterizar es entrar a representar, ¿cierto? Es hacer una descripción. Entonces ahí la cosa ya sencillamente cambia dependiendo de los tipos de texto, pero eso ya lo vamos a mirar más adelante. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo, profe, son las 10:34. Vamos a dar 20 minuticos, 15 minuticos. Vamos a trabajar hasta las 45 en el material para hoy, 45, 50, y damos las respuestas a ver cómo nos fue. Vamos a mirar entonces cómo nos fue.
trata de explicar rápidamente lo trabajado el día de hoy. Ahí están viendo el PDF. Sí. Listo, por cuestiones de tiempo ya ustedes leyeron los textos, yo voy a ir dando las respuestas e ir explicando y pues si tienen alguna duda rápidamente la resolvemos. Entonces el texto 1, ¿qué nos dice? ¿Sí? En pocas palabras, ¿qué nos dice el autor aquí? ¿Qué me está diciendo? Que si yo voy a estar de mirón, ¿cierto? O si voy a ser un testigo pasivo frente al maltrato hacia otra persona, es mejor que me retire. Porque al quedarme, al observar qué es lo que provoca en el agresor, pues que éste se sienta, ¿cierto? Con mucha más valentía para seguir atacando. Entonces, esta es obviamente la posición del autor frente al texto. Pero ojo, profes, aquí desde el momento en el que yo empiezo a leer, yo me estoy dando que es una postura, que es un cambio de chip que me está queriendo decir o que me quiere dar a entender el autor frente a lo que estamos leyendo. Es decir, yo estoy frente a un texto argumentativo, ¿sí? El que me está tratando de convencer, me está tratando de persuadir de que si yo voy a estar de mirón y no voy a hacer nada frente a la agresión hacia otra persona, pues más bien es que me retire y no me quede ahí mirando, porque eso lo que va a hacer es darle valentía al agresor. Entonces, acá que nos preguntan, ¿cuál es el propósito del autor en el fragmento? Obviamente, si yo ya identifiqué de que es un texto evidentemente argumentativo, sí, que me quiere persuadir a través de esas 5 líneas, es porque me está dando una postura, digámoslo así, que me está diciendo qué hacer en el texto, ¿sí? Su propósito es persuadir, por lo tanto, obviamente la respuesta correcta es la C, ¿sí? Persuadir. Ese es el propósito del autor en el fragmento. ¿Listo, profes? La opción correcta, la C. Vamos con el texto número 2, ¿sí? En el siguiente, en este texto, yo encuentro una noticia. Si se dieron cuenta, esto es una noticia porque me está diciendo que los estudiantes de una institución educativa recaudaron con ideas y acciones, recaudaron más de $1,100 para ayudar la Liga contra el Cáncer de Perú. Esa es una noticia, ¿sí? Si es una noticia, obviamente, ¿cuál es el propósito del autor en este fragmento? Pues aquí observamos que teniendo en cuenta las 3 partes que vimos, ¿sí? ¿Qué me dice el texto? Que los estudiantes hicieron una recolecta, que recaudaron $1,100 para ayudar para ayudar a esa liga en el Perú. ¿Qué pretende el texto, queridos profes? Pues pretende dar información de la acción que estos personajes realizan, ¿cierto? Justamente lo que quiere es informarme, ¿sí? De la actividad que realiza este grupo de estudiantes. Entonces, como por tanto es una información, yo puedo identificar que también es una noticia que me está informando. La opción correcta aquí del propósito de este fragmento es la opción A, informar. Listo, la opción 3. ¿Qué me dice el texto 3? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué observamos aquí? ¿Cierto? Aquí también podemos aplicar las 3 estrategias para buscar ese propósito. ¿Qué se observa en el texto? Dice que uno de los hermanos de Amy, ¿cierto?, montó un perro de peluche para divertir a su hermana, ¿cierto? ¿Qué me quiere comunicar esa parte del texto? Obviamente me está relatando los hechos de lo ocurrido, ¿cierto? De cabalgar, de que obviamente montan un perro de peluche gritando, sí, miren los signos de puntuación, profe, aquí tenemos unos signos de admiración, también me hablan dentro del texto, ¿sí? Estaba dispuesto a hacerse el payaso por una buena causa. Aquí me relata los hechos de lo ocurrido. ¿Cuál es el propósito? Entretener, divertirme, distraerme, ¿cierto? Obviamente es un texto que narrativo, tiene un suceso de acciones, ¿sí?, que le ocurren a los personajes en un tiempo y en un lugar determinado, ¿sí? Por lo tanto, obviamente la opción correcta aquí es la B, entretener. Vamos con el texto número 4, ya es un poquito más largo, ¿sí?
¿Qué nos dice acá? ¿Cuál es el propósito de este fragmento? ¿Qué está buscando narrarme en este caso? ¿Está buscando narrarme a través de un personaje? ¿Está buscando narrarme a través de un paisaje, de un animal, cierto? ¿O está buscando narrarme a través de ciertos hechos, de una acción, ¿sí? En este caso, si busca narrarme a través de los hechos, por ejemplo, obviamente que no, porque no está buscando convencerme de algo, el texto número 4, ¿sí? No está buscando tampoco darme una información, ¿sí? Lo que está aquí es describiéndome una serie de ¿qué? De acciones, ¿cierto? ¿Qué dijimos sobre las acciones, profes? ¿Qué dijimos sobre las acciones? ¿En qué propósito encaja? En el de caracterizar. Muy bien, aquí ¿qué nos dice a través de esas acciones? Que tiene tos, que no le permite respirar, que si se acuesta siente mucho dolor. Aquí me está relatando que acciones, es decir, estamos frente a una descripción de acciones, de unos hechos, ¿sí? Según la clasificación, las descripciones de objetos, de acciones, de lugares, de personas, ¿sí? Este texto es justamente de eso, de la descripción de acciones. ¿Y cuál es su propósito? Obviamente es presentar tal y como es, ¿sí? Cómo han ocurrido los hechos dentro de la escena, ¿sí? Entonces, en este caso, la opción D aquí nos permite caracterizar, nos permite representar, en este caso son unos hechos, ¿sí? A través de ciertas características. La opción correcta del texto 4 es la opción D. Pasamos al texto 5, ¿sí? Este es de Reynoso, vamos a mirar. Yo tomo como personaje a los jóvenes porque creo que la juventud es un momento esencial en la vida del hombre. Él considera que en la vida de todo ser humano hay dos momentos trascendentales, la juventud, y lo compara a un momento cuando la persona ya está, ¿sí? Entra a los 60 años. Sí, ¿qué nos dice también acá? La otra etapa terrible en la vida de un hombre es cuando sale de esa vida de los 16 a los 18 y entra a esa vida que se conoce como la edad ya de la vejez, por así decirlo, ¿cierto? Esto es lo que básicamente él nos plantea. ¿Qué nos dice? Salir de la vida, miren ustedes, de esa edad, es entrar a una etapa de ¿qué? De sufrimiento. En este caso es una etapa de sufrimiento para el autor. Esa es la idea que él nos está planteando ahí. Puede que para otros no lo sea, pero en este caso para él sí lo es. ¿Sí? ¿Qué más dice acá? Es cuando la vida se sale, ¿cierto? Y ya llegan los 60 y uno se pregunta, ¿yo qué he hecho? Nos encontramos en una etapa de declive, ¿sí? En una etapa donde ya uno empieza a reflexionar, empieza a bajar, empieza a mirar hacia el pasado y empieza a cuestionarse. Mientras el joven, miren lo que dice acá, mientras el joven se enfrenta a la vida, el viejo se enfrenta a la muerte, ¿sí? Este extracto de esto es una entrevista que se le hizo allá, ya Osvaldo Reynoso falleció, ¿cierto? Esto es de su obra titulada Los Inocentes, ¿sí? El propósito del autor obviamente nos pregunta acá, ¿puede sintetizarse en una palabra? Nostalgia, concientización, justificación, ejemplificación. Vamos a ver. ¿Qué hace por medio de esta lectura? Entonces nos preguntamos, ¿qué hace él o qué propone él por medio de esta lectura? Está ejemplificando, ¿cierto? Si lo analizamos, profes, pues el autor nos está dando ¿qué? Nos está dando argumentos, está haciendo una justificación, ya que hay una postura, ¿sí? Hay una postura de él frente al texto, y es justamente cuando él dice, el joven vive mientras que el viejo se enfrenta a la muerte. Aquí hay una postura, hay una argumentación, ¿listo? Hay una justificación de ese tema que él está hablando, que en este caso es los jóvenes. Entonces, la opción correcta aquí es la C, justificación, porque él no me está ejemplificando. Sí, toma como referencia el tema de la vejez, pero él no lo ejemplifica, sino que está viendo cómo se acaba la juventud para verse en ese espejo de la vejez,
¿sí? No lo tomemos como ejemplificación, es una justificación que él está haciendo. De cuando yo me pregunto, ¿yo qué he hecho? Todo gira en torno a ese tema. Acá el siguiente texto, según su superestructura, Perdón, profe, esa fue punto cascarita. Sí, también puede ser cascarita que se nos puede presentar en el examen, claro que sí, pero él no nos está de cierta forma ejemplificando, no nos está poniendo como ejemplo no nos está poniendo como ejemplo a la vejez, porque si no el texto giraría en torno a él, y realmente el tema, si ustedes rastrean el tema de ese texto, el tema de ese texto no es la vejez. Sí, él simplemente lo que hace es una comparación, ve esa otra etapa como un espejo en la que el hombre se ve enfrentado, pero realmente no lo es, no es la opción D, es la opción C, ¿cierto? Ese es el propósito, en una sola palabra se puede tomar como una justificación. ¿Listo? El texto según su superestructura es, si ya sé que la posición del texto es justificar, porque hay que tener en cuenta esto, ¿cierto? Y la justificación es propia de ¿qué, profes? Cuando yo justifico es porque es propio de ¿qué? ¿Del narrativo? ¿Del descriptivo? Sí, ya sabemos que es propia de ¿qué? De la argumentación. Entonces, ¿qué tipo de texto es? Obviamente, ¿cierto? Su superestructura, de acuerdo a la tipología textual, de acuerdo a lo que trabajamos, es la opción A, es argumentativo, ¿sí? Aquí que nos está mostrando pues una serie de razones, de justificaciones, nos está presentando una tesis, profe. En este caso la tesis pues que se presenta en su obra se está justificando de acuerdo a la temática que es los jóvenes. Básicamente esa es como la tesis que él plantea, ¿sí? De cómo se va la juventud y se enfrenta a ese espejo que es la vejez, y con ella trae ciertas consecuencias, ¿sí? Las visiones, las consideraciones, la experiencia, ¿sí? Y cómo a veces la juventud del ser humano se ve al borde, por ejemplo, del abismo, ¿sí? Esto es lo que básicamente él trabaja en ese texto. Listo, entonces, opción correcta, la A. Vamos con la tercera pregunta a este texto. El texto trata esencialmente sobre. Esto nos lo dice en el mismo. Aquí se refiere al tema, profe. Aquí esto se refiere al tema. El texto trata esencialmente sobre, cuando nos encontremos ese tipo de preguntas. Aquí nos está preguntando el tema. Al preguntarnos directamente de qué se trata la temática, de en torno a qué gira, ¿sí? Nos está hablando obviamente en el texto. Dice sobre las ventajas y desventajas de dos etapas extremas de la vida humana. Pues acá el autor nos dice, ¿cierto? El autor está justificando por qué escribió un libro basado en una temática ¿qué? Juvenil, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Pues esa etapa de que la juventud obviamente se ve enfrentada a la vida, ¿sí? Como al borde del abismo hasta cierta edad, seguramente como por todas esas emociones que enfrentamos, los retos, ¿sí? Las decepciones y demás, mientras que los viejos cuando ya llegan a los 60 están mirando ya prácticamente, van en declive y hacen una mirada hacia el pasado y se enfrentan ya a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que más motiva a escribir a este autor? Obviamente, escribir la temática juvenil. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? El tema sobre el cual giran los argumentos de Reynoso, ¿sí? Obviamente aquí nos está hablando de ¿qué? De las preferencias. Acá no nos está hablando de las ventajas y desventajas de dos etapas extremas de la vida, porque no es así, ¿cierto? La opción B, las preferencias de temas juveniles en relación a los temas seniles. Si ustedes no sabían qué era esa palabra, ¿alguien la consultó? ¿Qué significa? ¿O alguien sabe qué es seniles? Referente a la tercera edad. Exacto, los temas seniles se refieren a los temas de la vejez. Entonces miren ustedes acá, esa es la opción correcta. Él habla de la preferencia porque acá obviamente el tema ¿cuál es? Los jóvenes, ¿cierto? Esa etapa juvenil. Entonces él me está hablando de esas preferencias de los temas juveniles,
pero en relación a los temas también de la vejez, que es donde él hace ese espejo, esa mirada, ¿sí?, de lo que es el decaimiento de pronto cuando se nos acaba la juventud y empezamos en ese declive. La opción C, la etapa más terrible de la vida de todo literario, pues se sale del contexto. Y la opción D, el significado de la juventud y la ancianidad para el autor personaje. Definitivamente no, porque el tema es obviamente los jóvenes. Sí, y recuerden, eso tiene que estar plasmado también en una posible opción de respuesta. Acá me está hablando del significado de la juventud y la ancianidad, pues realmente no me está hablando como tal de un significado estructurado ni de dos corrientes, como decir juventud versus ancianidad, no. Sí, aquí no me está tampoco hablando de eso, me está hablando de las preferencias de temas juveniles, ¿cierto?, en relación a los temas seniles. Eso es lo que trata esencialmente el texto. Vamos por acá. El texto 6. El texto 6 es de Salazar Bondy, ¿cierto? Una antología filosófica. Y bueno, ya ustedes leyeron esa parte del texto. Según el autor, cuando uno lee un texto filosófico, según lo que está planteado ahí, no está buscando conocimiento, ni está buscando entretenimiento, ¿cierto? Lo que está buscando es ¿qué está planteado en esos párrafos? Según el autor. Disculpe, profe, qué pena, ¿la respuesta del anterior cuál era? La B, del texto 5, la tercera pregunta. Listo, entonces, ¿qué es lo que él nos plantea acá en el texto 6? ¿Cierto? Que nosotros a través, porque este texto no busca ni conocimiento ni busca entretenimiento, ¿cierto que no? Lo que él busca es desarrollar capacidades de ¿qué? De reflexión sobre datos filosóficos, básicamente. ¿Sí? ¿Qué nos pregunta el autor? ¿Qué nos dice acá? El autor busca explicar básicamente, ¿sí? Justamente lo que busca en el texto es dar las razones por las que es necesario que una persona lea libros de filosofía. ¿Por qué? Porque va a desarrollar su capacidad de análisis, de reflexión, lo cual no nos va a brindar, por ejemplo, una lectura de un libro científico, por ejemplo, o literario, o de un cuento, de una crónica, ¿sí? Mientras que los libros filosóficos nos dan, ¿qué? Nuevas capacidades de análisis y de reflexión. Eso es lo que busca explicar el autor a través del propósito del texto 6. Entonces, la opción correcta es la D, las razones por las cuales es importante leer libros de contenido filosófico. ¿Sí? En este caso la A, las motivaciones que tienen los filósofos, no tiene nada que ver. B, la importancia de indagar por las causas de la lectura, tampoco, ¿cierto? C, la estrecha relación entre la lectura y la reflexión en torno a la filosofía. Hay un placer, claro, genera cierto contenido, ¿sí? A través, en torno al texto filosófico, pero realmente la estrecha relación ¿en qué se basa? En que un texto filosófico lo que va a permitir es desarrollar capacidades obviamente mucho más profundas, ¿sí? Va a generar conocimientos, ¿sí? Va a generar nuevas formas de ¿qué? De pensamiento. Entonces, en este caso, lo que el autor busca básicamente son las razones por las cuales es importante leer libros de contenido filosófico, la opción D. Y acá nos pregunta la segunda pregunta para ese mismo texto. ¿Qué nos dice acá? A diferencia de los textos informativos, recreativos y representativos, que ya sabemos cuáles son, la obra de filosofía, ¿cierto? A, invita a la reflexión en torno a problemas trascendentes. B, no tiene preferencia de público mayoritario. C, tiene escaso fomento por parte de los profesores. Y D, no demanda mayor tiempo para poder captar información, ¿cierto? ¿Qué busca esta obra filosófica? De acuerdo al autor, ¿sí? ¿Cuál es su propósito? Reflexionar en torno a problemas trascendentales, ¿cierto? La respuesta correcta en este caso obviamente es la A, ¿sí? Lo que busca, según el autor de la lectura, es en este tipo de textos obviamente filosóficos, es hacernos, ¿qué, profe? Reflexionar,
¿sí? Es hacernos una crítica frente a lo que él nos plasma. Entonces, por tanto, la opción correcta es la A, las motivaciones que tienen los filósofos cuando leen libros sobre su materia. Eso es lo que el autor busca explicar en ese texto, ¿sí? Que ya ustedes... La anterior es la D, ¿cierto? La opción, sí, profe, la D. En esta es la opción A. Listo, la tercera pregunta para este texto. A diferencia de los textos informativos, recreativos y representativos, la obra filosófica. En este caso, esa pregunta dijimos que invita a la reflexión en torno a problemas trascendentes. ¿Listo? Y por último, la tercera pregunta nos dice, al leer una obra filosófica podemos lograr varios propósitos, excepto, ¿sí? Al decir, obviamente que me está pidiendo, al leer yo la palabra excepto, ¿qué me quiere decir? ¿Sí? Me está pidiendo que encuentre una idea que incorrecta, que 3 son correctas y que hay una que es incorrecta, de acuerdo a ese propósito que me están a esos propósitos que me están planteando. Entonces, solvencia en el nivel de argumentación, pues la solvencia lo podemos cambiar, podemos ponerle un sinónimo confianza en el nivel de argumentación, ya vamos a mirar. Madurez para entender el desenvolvimiento filosófico. C, conocimiento de las motivaciones de los filósofos. Y D, goce esencial al enterarnos sobre hechos actuales. Esta es la opción correcta, profe, la opción D, ¿cierto? Esa es la que es el punto aparte, la que no encaja dentro de esos propósitos. ¿Por qué? El simple hecho de que ya me diga que es goce. Goce es un sinónimo de ¿qué? De entretenimiento, ¿cierto? De disfrute. Por tanto, este se convertiría en un propósito ¿qué? Del texto ¿qué? ¿De qué texto es el narrativo? Narrativo. Muy bien, entonces se convierte en un propósito ¿qué? Narrativo de las lecturas, obviamente de las lecturas filosóficas, pues no tiene nada que ver, ¿cierto? Con esta parte, ¿sí? Entonces ahí para que miren, nosotros también podemos analizarlo a través de las opciones de respuesta y siempre lo que yo les he dicho, las opciones de respuesta nos hablan muchísimo. A veces yo sé que por cuestión de tiempo y demás, pues uno como que no, pero la idea es que uno llegue concentrado al examen, que identifique el tema, que si nos dan un título, ya sabemos que dentro del título está el tema plasmado. Sí, podemos mirar una idea principal, generalizar. Ya todo eso también lo vamos a ir viendo con un método que vamos a aprender para poder lograr mucho más eficacia a la hora de la comprensión de lectura, porque realmente este es un tema muy, muy amplio. ¿Listo? Entonces, para terminar acá, las obras filosóficas obviamente lo que buscan es reflexionar, ¿cierto? Hacen una crítica, más no tienen que ver con ni disfrutar ni entretener, porque no tiene que ver como con esos, o los propósitos no van dirigidos hacia ese lado, ¿sí? Más bien trabajan la argumentación, ¿cierto? También podríamos decir que se puede informar a través de una obra filosófica y demás. Listo, profes, esto era lo de hoy. No sé si alguien tenga una pregunta, sugerencias, comentarios de la clase del día de hoy. Los escucho. Profe, muy buenos días. Buenos días, profe. Profesora, ¿será que me puede volver a decir en el texto 3 qué tipo de texto es que no alcancé ahí a escuchar bien? A ver, ya me salió. El de dale saltó a sus pies y montó al perro. Esa es, la opción correcta es la B, profe. La del texto 3 es la B. Entretener. Ah, ok, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, profes? Dentro de 8 días tenemos clase de matemáticas. Continuamos con todo el tema del álgebra. Pues para los que ya estuvieron en la primera sesión, vamos a continuar con este tema en la próxima clase. A los nuevos los invito para que participen.